parece a películas que han tratado de dar una visión seria, quizá... Perdona. Sí, algo más sobre la historia esta. Pues claro, es que, yo decía antes, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas también, que es muy llamativa en la película, es que está toda llena de lenguaje cinematográfico sobre otras películas. Todo eso del asalto ese, eso es una especie de remake, no tan literal como la del final, que está pues literalmente llamando a Hitchcock. Pero sí, es Con la muerte de los talones. Y el principio es el grupo salvaje de Sam Peckinpah. El modo en que entra ese comisario es como William Holden, con los dos revólveres cargados con las cananas. Y el genérico es Basilio Martín Patino, claro, porque eso ya lo habíamos visto en realidad en el cine. Sí. Es Canciones para después de una guerra. Y hay más cosas, hay lo de Woody Allen, y los personajes, el cine dentro del cine. Es muy compleja la película. El cine es el Luchana, cuando entra hay un cartel que es John Wayne en Hondo, que es una película muy característica pero muy poco considerada en la historia del cine, ¿no? Es decir, es muy cinematográfica, tiene mucho lenguaje cinematográfico, y despedazarla pretendiendo que es una película de síntesis no me parece que vaya muy lejos. No sé. Es una película en la que la España eterna, que mientras no le quitemos las comillas seguirá siendo eterna, desde la Guerra Civil hasta poco después del sirve como telón de fondo de una historia que es la que a él le gusta y a mí no, porque es esa cosa de la casquería, pero como telón de fondo es espléndida y no hace falta que diga las cosas. Primero, esa cosa que dice el señor ese, no bastan con cojones, hace falta disciplina, es obvio, hace falta disciplina y además cojones, porque no dice cojones no hay disciplina, sí, dice además de los cojones disciplina. Claro, eso es una guerra, vamos. Entonces, no es un manifiesto, no va a aclarar las cosas, es una película más dentro de las películas que se están haciendo que tienen directa o indirectamente la guerra civil como tema y que está contribuyendo a que construyamos esto, que no lo pudimos hacer durante 40 años porque nos tuvimos que tragar las mierdas que hacían, habéis dicho vosotros los fascistas, habéis dicho sublevados del golpe de Estado, los delincuentes que alzados contra la República fueron expulsados mediante un decreto del Ministerio de la Guerra de los cuerpos militares 3 días después y por lo tanto son delincuentes a todos los efectos por un régimen que entonces era legítimo, reconocido como legítimo incluso por los alemanes y los italianos, y que siguieron gobernando España hasta que murió Franco. Es decir, un gobierno de delincuentes que convirtió el país en la estepa miserable que fue y que está, yo creo, perfectamente retratada sin hacer ningún tipo de aspaviento en esta película. Vamos a pasar, si os parece, a la que yo juzgo como una de las poquitas películas de ficción que ha querido retratar la guerra civil en una clave de izquierdas, con una lectura de izquierdas, que es la de Ken Loach de Tierra y Libertad. El problema que yo le veo a esta película es la visión orwelliana, sin concesiones de su director, y que quizá es una película que habla mucho más de la guerra civil dentro del bando republicano que de la guerra antifascista. Si os parece, vamos a ver por lo menos el primero de los vídeos que tenemos preparados de Tierra y Libertad, en el que esto aparece de manera muy clara. Adelante vídeo, por favor. El gobierno de Valencia dice que se acabaron las milicias y dice que debemos entrar a formar parte del nuevo ejército popular comunista. Los estalinistas traicionan la revolución. No lo creo. Intentan disolvernos. Dicen que somos socialfascistas. ¿Por qué vais a matar a los fascistas en vez de matarnos los unos con los otros? Los milicianos son un desastre. Son 4 desgraciados que han cogido 4 fusiles y galones. ¿Qué? ¿De qué habláis? Eres un crío de mierda. Bueno, hemos visto los hechos de mayo del 37 en Barcelona, en una versión casi milimétrica como los narra Orwell en homenaje a Cataluña. Una película interesante, pero que de alguna forma buena parte de la historiografía seria, por eso te voy a lanzar la pregunta a ti, ha planteado como una película muy alejada de las interpretaciones de izquierdas más solventes sobre los conflictos en el bando republicano. ¿A ti qué te parece, Julián? A mí Tierra y Libertad me gustó, aparte la vi cuando era más chaval y aquello, pues, lo del tema de la retaguardia republicana lo teníamos más vivo, pero, a ver, claro que es una visión orwelliana, porque lo que hace Ken Loach es basarse en Homenaje a Cataluña, el libro de George Orwell.
Y lo único que yo le pongo de crítica quizá a la película de Ken Loach es que lo hace desde un partido que era minoritario, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, que solo tenía una implantación importante en Cataluña, pero que en el resto de España no tenía esa implantación. Un partido marxista, de vanguardia, etcétera, antiestalinista, pero que no tenía una implantación real en todo el territorio. Ahora bien, cuando se habla de la cuestión de militarización, cuando se habla de la cuestión del mando único, cuando se habla de la cuestión de... es bastante real. Y es más, yo doy un paso más allá porque yo investigando el movimiento anarquista, que siempre se le ha acusado de ser el que quería las milicias, que no quería la militarización, la CNT desde septiembre de 1936 está pidiendo en su periódico el mando único, como la única posibilidad para poder ganar la guerra. Lo que no va a aceptar la CNT, y eso Cipriano Mera sí lo dejó muy claro también en sus memorias, es tener una disciplina del estilo del Quinto Regimiento, que era lo que se estaba formando, un ejército más sovietizado, más uniformado, que era el que estaba impulsando Modesto, Lister, etcétera, o el Partido Comunista, que era el que estaba en vanguardia. Pero lo de la militarización, la unidad, etcétera, muy poquitas unidades milicianas lo ponen en duda. Aquí ponen, bueno, pues alguna del POUM, sí hay alguna de la CNT, como la Columna de Hierro, que no se quiere militarizar, pero al final acaba militarizada, etcétera. Es decir, hay unas visiones que no se han querido tratar por lugares comunes, porque la historiografía, y ya termino, la historiografía o bien ha estado en manos de liberales, de gente cercana al régimen franquista y ha dado la visión de los franquistas, o bien ha habido historiadores desde una posición excesivamente marxistas que cuando se han podido abrir un poco más los campos de investigación han podido comprobar que no todo era tal y como determinadas historias lo contaban. Quizás el problema de Cipriano Mera es que termina convertido en un golpista con Casado, ¿no? Utilizando a sus tropas. Pero eso, Pablo, es todo un debate, si es un golpe o no, lo de Casado, si hay gobierno real de Negrín o no hay gobierno real de Negrín, dónde están los ministros de Negrín, si lo que hace Casado es coger un vacío de poder que hay ya en la retaguardia republicana, etcétera, porque, por ejemplo, en febrero de 1939 Francia ha reconocido al gobierno de Franco y Negrín está diciendo todavía en la prensa que va a haber armas para la República y que las va a vender Francia. Y dice, si acaba de reconocer al gobierno de Franco, bueno, pocas armas va a vender a la República. En cualquier caso, pero, en fin, le estamos pidiendo al cine lo que no debe ofrecernos. Y eso es un problema que esta película tiene y en lo que estáis comentando se ve con claridad. Yo no le pido a Ken Loach ni a nadie que me cuente la Guerra Civil Española como fue, porque como fue no la vamos a conocer nunca. Lo que podemos es hacer interpretaciones de ella. Y no creo que él está buscando realmente hacer una interpretación de la Guerra Civil. Él está haciendo dos cosas que a mí me parece que juntas no funcionan de ninguna de las maneras, sobre todo por la estética realista tan fuerte que tiene esta película, que parece que te quiere contar las cosas como fueron, por Dios, como fueron. Ya nos gustaría, ¿no? Esto es una cosa que se nos escapa y que no debemos ni siquiera plantearnos si queremos hacer algo serio. Esta película es una película que, por un lado, es la memoria del antifascismo europeo reflejado en el típico hispanista, como podría ser el propio Ken Loach, que hace aquí como de hispanista, que es un tipo de gente que se dedica mucho a la guerra civil, yo no tengo todavía muy claro a veces por qué. Y por otro lado, esta es una película de los debates internos de una izquierda al margen completamente de la guerra civil, que es si libertarios, si comunistas, si igualdad, si libertad. Y junto a eso, el problema es que en esta película, desde mi punto de vista, si hubiera hecho una apuesta más imaginativa y no una de pretender coger unas memorias y plasmarlas, hubiera salido una historia menos acartonada que la que le termina saliendo en términos del trasfondo que cuenta. Yo la veo un bonito fracaso, como puedo ver también la de Les de la Iglesia, ¿no? En ese sentido. En ese punto. O sea, a mí me parece que consigue un efecto de realidad potente y que no se trata de que el cine sea realista como cualquier otra obra de arte. Lo que se trata es de que genere un efecto de realidad o de distanciamiento o de duda o de lo que tú quieras, pero de que genere un determinado efecto. O sea, no es que la película sea realista, es que está jugando justamente con producir ese efecto. Por tanto, ahí habría que entrar en todo el tema de la estética, porque usa esa y no cualquier otra, etc. Y el segundo punto, a mí me parece que centrarse justamente en el famoso texto de Orwell, de Homenaje a Cataluña, desde una perspectiva, si quieres, catalana, recoge lo que fue realmente en la memoria popular de muchos antifascistas la quiebra del proyecto republicano, que son los hechos de marzo. Los hechos de mayo. Es decir, claro que desde otras zonas a lo mejor no se ve con esa fuerza, pero ahí te puedo dar un dato, si quieres, personal. O sea, yo recuerdo de niña, y eso lo he contado alguna vez,
que mi familia era una familia republicana de diferentes gentes, y todas las navidades salía el famoso hecho de esos hechos, que tomaron la Telefónica, se pelearon, no sé qué, eso fue el final de la guerra, por qué no fueron unidos, por qué se pelearon, quién tenía razón, todo este tipo de cosas. Y yo creo que ahí, justamente, que Loach recoge este punto. Y añadiría una cosa, el texto de Orwell, a mí me parece que es un texto, volviendo un poco al tema que tú decías de la casquería, no es casquería, pero yo recuerdo que la primera frase, frente a esa mitificación de la guerra, que un poco habíamos heredado del periodo franquista, ¿no? La guerra, enfrentamiento bélico, viril, no sé qué, el libro de Orwell empieza diciendo, cuando llega a las trincheras, lo primero que huele es a mierda. Hay una cantidad de porquería por todos los sitios, es decir, que es, en ese sentido, eso no sale en la película, pero eso es muy importante. Fijaos una cosa que es curiosa, ¿no? Todos vosotros, tú que lo has investigado, tú que te has preocupado, además la familia, tal, conocéis de lo que se trata. Pero esa película fue muy importante porque es que la gente no sabía que había habido una guerra civil dentro de la guerra civil. Porque dentro de la desinformación general a que sometieron los delincuentes franquistas al país durante los 40 años que dice que lo administraron, fue ocultar todo lo que la guerra civil fue y toda su complejidad. Y eso está en la película muy bien. Me acuerdo que a poco de estrenarse nos invitaron a Priego, ¿cómo se llama? Priego, una que hizo una querida amiga, pero que dice la cosa de Priego, y a Modesto Servidor, a hablar sobre la película en público en Alicante, y un teatro, y se llenó, porque la gente estaba muy interesada en averiguar qué era eso de los estalinistas, los anarquistas, pegándose y tal, porque efectivamente yo creo que fue bastante importante. Y luego otro aspecto, es un extranjero haciendo la película sobre la guerra civil, lo cual viene a alimentar también algo muy importante de la guerra civil, que fue su versión exterior. Claro. No solamente por las brigadas internacionales, aunque uno puede decir que en Loach es en cierto aspecto, pero recordad cómo se ha mejorado esto, porque la primera película que hace un extranjero sobre la guerra civil es Por quién doblan las campanas. Entre Por quién doblan las campanas y Tierra de Libertad hay cierta distancia, ¿no? En este territorio de lo que es hurgar en los acontecimientos. Y eso es muy importante porque los españoles estamos acostumbrados a que la guerra civil tenga una proyección internacional y desde el punto de vista internacional se afecte también la visión que nosotros tenemos de la guerra civil. Eso está mezclado. Hay un crítico literario, que lamento no recordar cómo se llama, que decía con mucha gracia, mire usted, en todas las novelas, en Europa y en América, publicadas en los años 40 y 50, hay siempre un personaje secundario que es el excombatiente de la Guerra Civil Española. Bueno, es el tema del que más se ha escrito.